Buenos días a todos. Muchas gracias a la Unión Industrial por la invitación. Bueno, es muy difícil hablar de lo que voy a hablar después de la pausa de Santiago, ¿no? La verdad que ahora, después de este clima, empezar, bueno, con números y con cuestiones absolutamente reduccionistas, la verdad que es muy difícil. Vamos a intentar hacerlo. Creo que debería haber sido al revés el orden, ¿no? Bueno. Lo que les voy a mostrar es un poco la foto que hoy vemos a 10 días, ¿no?, de las PASO en términos de cómo está la opinión pública. Y en esos términos, un poco para ver cuál es la situación general, estamos viendo ahí, vamos a ver un poco qué está pasando en la opinión pública en relación a algunos indicadores, vuelvo a decir, muy reduccionistas, ¿no? Y en esto yo escuchaba lo que decía Santiago con atención en términos del optimismo de la gente. La verdad, nosotros hacemos un índice de optimismo que tiene que ver con algo que no sabemos muy bien en qué se basa, que son expectativas positivas en términos a, por ejemplo, la economía general del país, en términos a su propia economía personal y en términos a lo que va a venir después del 2015. Y yo creo que me referiría más a eso que a lo que está pasando ahora. Si nosotros miramos hoy qué le pasa a la gente en términos de cómo ve la situación general del país, la economía general del país en los próximos meses, vemos que ha tenido una mejora sustancial, ¿sí? Es decir, el año pasado estábamos en 60% de la gente que decía que las cosas iban a ir peor y hoy estamos a la mitad, ¿no? En términos del 30%, con también una recuperación en términos de cuántos cree que la cosa va a ir mejor. Y uno dice, ¿por qué pasa esto si la verdad es que todos han estado ayer en la jornada económica y ven que la realidad de la economía es otra, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Y creo que mucho tiene que ver con el tema de las expectativas, es decir, hubo expectativas muy negativas en torno a lo que iba a pasar. Y esto de alguna manera generó esa diferencia entre la realidad y la percepción, digamos, entre las expectativas y la percepción de la realidad, hace que esto juegue hoy a favor. Y además, otro tema que creo que esta curva también está alimentada por la expectativa de cambio. Hay una expectativa de cambio y eso también alimenta esta curva. Probablemente si la presidenta hoy tuviera reelección y no hubiera esa expectativa, la curva sería diferente. Entonces, hoy lo que vemos es un humor social que está mejor y que esas expectativas han crecido, no sabemos muy bien por qué. Y además, esto cuando uno cruza, digamos, por quienes van a votar oficialismo o quienes van a votar oposición, el optimismo está en ambos segmentos de igual manera, ¿no? No es que los que van a votar oposición o los que van a votar oficialismo tienen como una mayor propensión a ser optimistas. Lo mismo pasa, por supuesto, que en relación a la situación personal, con lo cual vemos un optimismo generalizado en términos de que si hace un año el 45% de la gente decía que las cosas iban a estar peor, hoy ese número está en un 25%, es decir, que también casi se redujo a la mitad. Y cuando le preguntamos qué va a pasar después del 2015, y esto era lo que quería hacer un poco hincapié, la verdad que el número crece muchísimo más y hay solo un 15% de la gente que cree que las cosas van a ir peor después del 2015. Creo que este es un tema para reflexionar, ya estamos muy cerca de la elección y entonces por ahí antes mirábamos estas cosas y ahora tenemos que mirar lo que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que después del 2015, después de la elección, toda esta curva de expectativa va a caer en algo que todos sabemos que no va a ser positivo, ¿no? Porque la verdad que esas expectativas no se van a ver cumplidas. Entonces es muy probable que pase lo que pasó en Brasil, que había expectativas positivas antes de la reelección de Dilma y después del 2015 la cosa obviamente se complicó porque la diferencia nuevamente entre las expectativas y la realidad tienen un desbalance negativo, ¿no? Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado en términos de qué nos espera para el año que viene, ¿no? Después de las elecciones, con la opinión pública en términos de esas expectativas, en términos de ese humor social, que probablemente cambie mucho esta curva y volvamos a tener una situación similar a la que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto para tener en cuenta. Esto obviamente, a ver si es que...
bueno, no aparece, no sé por qué, el cuadrito de los números, pero más o menos les cuento, y ustedes ven ahí el gráfico. Esto es de este último mes, de hace 2 días. Cuando uno le pregunta a la gente, bueno, obviamente por la aprobación de gestión del gobierno nacional, ustedes ven la recuperación que también tiene que ver con las mismas cosas que hablábamos en relación a por qué esas expectativas eran positivas. Es decir, parte de esta curva tiene que ver con la relativa calma política y económica y parte tiene que ver también con la expectativa de que es una presidente que no tiene reelección, ¿no? Entonces, hoy estamos en 40, bueno, no se ven los números ahí, pero tenemos 42% de aprobación, 47% de desaprobación. ¿Qué significa esto retrospectivamente? Bueno, ¿cuánto tenía en el 2011 Cristina? 64%, cuando saca 54% de los votos. ¿Cuánto tenía en el 2007? Aproximadamente un número similar a este, ¿no? Estaba en 45%. Todavía faltan unos meses para octubre, pero vemos que la recuperación en términos de la aprobación de gestión de la Presidente se condice con el humor social, con las expectativas, y esto ha impactado, teniendo hoy un nivel de 42% de aprobación, siendo que el promedio de todo el año pasado fue de 30, es decir, que creció prácticamente 12 puntos. Algo similar pasa con la imagen, ¿no?, personal de la Presidente, que es un índice tal vez un poco más difuso porque se mezclan otro tipo de cuestiones y porque aparecen otras variables, como es otra escala de medición con un regular que uno no sabe muy bien, bueno, qué es lo que valora la gente en esto, pero si vemos la curva también vemos que ha decrecido su imagen negativa y crecido su imagen positiva. Prácticamente hoy estamos en un mismo nivel, siendo que teníamos hasta hace un año 20 puntos de diferencial negativo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para explicar el estado de situación al que llegamos frente a la elección. Y ahora, hablando un poco de, bueno, los candidatos que hoy tenemos en línea de largada, ¿no?, y cuál es en términos de imagen hoy de esos candidatos, vemos la imagen negativa y positiva de cada uno de ellos y el diferencial de imagen. El diferencial lo tomamos porque hay algunos que tienen imagen positiva más baja, pero porque tienen más nivel de desconocimiento, ¿no? No muchos, es decir, hoy tenemos prácticamente todos los que integran las fórmulas y tenemos algunos candidatos, por ejemplo, bueno, Gustavo Sáenz, el candidato a vicepresidente de Massa, que tiene un nivel de desconocimiento alto, y yo creo en realidad que eso debe tener digamos, alguna sobreestimación en función de que muchos deben contestar que lo conocen confundiéndolo con Sanz y no con él. Debe ser mayor todavía el índice de desconocimiento. Y también en términos de, por ejemplo, Zanini, ¿no?, del cual bueno, mucho se habla, pero en términos de la opinión pública el 50% de la gente no lo conoce. Entonces, este es el ranking hoy de los dirigentes que de alguna manera tienen un factor común, que es la moderación, ¿no? Son dirigentes moderados que no tienen una posición fuerte en relación a algo y que entonces, digamos, no dejan de gustarle a nadie. Ven que en términos de imagen negativa, digamos, de los candidatos presidenciales, el más fuerte es el de Carrió. ¿Por qué? Porque tiene una posición muy clara, ¿no? Entonces, hay gente que les gusta y gente que no le gusta con su posición. Los moderados, digamos que oscilan, pero nadie tiene nada malo para decir de ellos. Entonces, bueno, hoy encabeza Scioli, Gabriela Michetti, Macri, Stolbizer, De la Sota, que bueno, que ha crecido en términos de imagen y en términos de intención de voto también en estos últimos meses. Y Cristina Fernández con un índice, la verdad que hoy prácticamente de igualación de imagen positiva y negativa, cuando, ya les digo, el año pasado tenía más de 20 puntos de diferencial negativo de imagen. Bueno, ¿qué pasaría hoy en términos de lo que la gente dice que va a ser el 9 de agosto? Quiero decirles que también en esto, la verdad que la gente tiene mucha incertidumbre
Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde ya han votado 3 veces y cada una de las 3 veces decían, bueno, y ahora vamos a ir a votar presidente. No, todavía no, esto viene después, ¿no? La verdad que uno muchas veces vive en un microclima de gente muy informada y el común de la gente no está tan informada, no tiene muy claro ni quiénes son los candidatos, ni quiénes van a disputar una interna, qué significa esa interna, por qué algunos van a interna y por qué otros no. Entonces, bueno, en esos términos, nosotros hoy tenemos a Daniel Scioli encabezando con 35,3 de intención de voto, Macri con 26,5, y bueno, y ahí tenemos, digamos, hoy tenemos 2 internas, la interna de Cambiemos, la interna de UNA. La interna de Cambiemos, sumando Macri, Sanz y Carrió, estaría en 35, y la interna de UNA, sumando Massa y De la Sota, podría estar en unos 18 puntos, ¿no? Acá también hay otro tema, la verdad. Nosotros, por ejemplo, bueno, en el caso de Córdoba, obviamente ustedes estarán pendientes del número de la Sota. Ha crecido, nosotros lo teníamos hace poco con 4 puntos, 5 puntos, hoy lo tenemos 6,3. También hay otro tema que es la logística de la elección, ¿no? La logística de la elección, por decirlo de alguna manera, es la fiscalización de la elección, las boletas de la elección. Es muy difícil fiscalizar una elección a nivel nacional para candidatos que, digamos, tienen un desarrollo territorial que no excede demasiado los límites, ¿no?, de sus respectivos territorios. Entonces, esto también implica una serie de cuestiones que no solo tienen que ver con lo que la gente dice que va a hacer. Entonces, esta sería un poco la foto del 9 de agosto. ¿Qué podría pasar en las PASO? ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente que va a haber distintas lecturas. ¿Por qué? Porque la lectura podría ser, si estos números se mantienen y estos números llegan a ser los que hoy parecen, podríamos decir que Scioli está a 10 puntos de Macri, ¿sí? Y va a ser una lectura, por supuesto que van a ser algunos. Otra lectura podría ser con estos mismos números, bueno, que una interna de Cambiemos está a solo 5 puntos, ¿no?, de Daniel Scioli para octubre. Esto sería si el voto de todos los componentes de cada una de las internas se mantiene fiel al voto del candidato que gane en ese espacio. La verdad que cuando nosotros hacemos los cruces de esto, es muy difícil porque no se, o sea, uno ve cruces que son insólitos, ¿no? ¿Qué harían los votos de uno en otro? La verdad que ninguno de esos votos se mantiene totalmente. El voto que más se mantiene orgánico y abroquelado es el voto del Frente para la Victoria. Entonces, después los votos, digamos, de Sanz, de Carrió, de la Sota, en caso que ganara Massa, la verdad que mutan de un espacio a otro y no hay mucha consistencia, ni tampoco es fácil entender la racionalidad, ¿no?, de por qué mutan. Producto también de esto, ¿no?, de que son liderazgos y uniones transitorias estos espacios que hoy tenemos. La verdad que no responden a patrones muy claros. Entonces es muy difícil, imagínense si para ustedes, para nosotros es difícil entenderlo, para el común de la gente, entender la racionalidad de estas uniones, y por eso es que están esas mutaciones de espacio. Uno ve, por ejemplo, si siguiera el voto de una persona de una elección a otra, puede ver que quizás cambió 5 veces de espacio al cual votó y muchas veces está votando al mismo candidato. Y el que mutó, digamos, de espacio es el candidato, ¿no?, y no la persona. La persona ha sido fiel al candidato. Entonces, esto es lo que está pasando hoy, y que hay mucha migración de votos de un lugar a otro. Y bueno, vamos a ver cuando nos acerquemos un poco más si esto realmente, no en estas PASO, sino en octubre, si esto realmente se mantiene. Entonces, esto podría ser lo que podría pasar el 9 de agosto. Ahí tenemos, digamos, cortes por regiones, donde, bueno, vemos qué candidatos están mejor en cada una de las regiones, y vamos a retomar este tema después porque vamos a hacer alguna reflexión de los pesos, digamos, de cada una de las regiones en la conformación nacional. Si miramos un poco la evolución del voto de las PASO, vemos que Scioli se ubica en el primer lugar, ¿no?, en ese escenario. Creció un poco en el mes de junio y de alguna manera
el voto de Macri, el mes que más había crecido era mayo y ahora se ha estancado un poco en estos 2 últimos meses, ¿no? Y esta es un poco la evolución del voto para agosto. Obviamente que cuando nosotros hacemos encuestas y le preguntamos a la gente que va a votar en agosto, que va a votar en octubre y que votaría en noviembre, la verdad es que es bastante complicado porque son escenarios, ¿no?, muy cambiantes y bueno, y hay que ver qué es lo que pasa en octubre. Bueno, si los candidatos, no sé por qué no tengo a ver si se puede ver la diapositiva, que no sé por qué no se ve. No sabemos. ¿Que no aparece el cuadro? Bueno, se los cuento. ¿Qué pasaría el 25 de octubre cuando de alguna manera tenemos un escenario con menos candidatos? No es que no lo quiera mostrar, ¿eh? Vamos a mirarlo acá. ¿Qué es lo que pasaría, digamos, con los candidatos después de octubre? Es decir, si Massa ganara la eventual interna de la Sota y si Macri ganara también la interna y entonces tuviéramos una reducción de candidatos, ahí nosotros hoy tenemos encabezando Scioli Zanini con 35 y tenemos Macri Michetti con 31. Después tenemos otros candidatos, bueno, obviamente Stolbizer, que la tenemos alrededor de los 5 puntos, 4,6, bajó un poco, estaba 5,8, Altamira, que estaba 2, hoy están 1,4, todavía tenemos un porcentaje de indecisos de acá a octubre de 11, yo creo que en realidad el voto totalmente decidido es mucho menor que ese 11% de indecisos. Y si les muestro el gráfico de cómo fue evolucionando, no esto de las PASO, sino el escenario de octubre, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos este número de 35,5, 31,1, 12,2 para Massa. Fíjense que, por ejemplo, Massa no capitaliza el voto de la Sota, porque para PASO, el total del voto de la Sota, porque para las PASO teníamos una suma del espacio de prácticamente 18 y en octubre lo tenemos en 12, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parte de ese voto que va a Macri, parte de ese voto que va a Scioli. Y yo les decía, cuando uno mira los cruces, la verdad que incluso del voto de Stolbizer, uno ve que, por ejemplo, el 60% de los votos para pasar a un balotaje irían con Scioli, irían con Macri, pero también un 20 iría con Scioli y el resto está indeciso, ¿no? Entonces, hay todavía una variabilidad importante, pero esto es lo que nos muestra el escenario hoy o lo que la gente plantea hoy en términos de qué es lo que haría en octubre. ¿Qué pasó hasta ahora? Bueno, hasta ahora se votó ya en 12 provincias, ¿no?, de las 24. Prácticamente el 42% del padrón nacional ya ha votado en elecciones provinciales, lo cual es mucho, lo cual también implica que no siempre podemos extrapolar los datos, digamos, de las elecciones provinciales a las nacionales, porque los criterios sobre los que se vota en una elección provincial no necesariamente se condicen con los votos en el escenario nacional. Entonces, hoy nosotros tenemos prácticamente el 42% del país que ya ha votado en elecciones presidenciales y sacando la excepción de Mendoza y de Tierra del Fuego, hemos tenido oficialismos que han renovado su elección, ¿no? El caso de Córdoba, el caso de Santa Fe, el caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sacando Mendoza y Tierra del Fuego, prácticamente todos los oficialismos ganan. ¿Podríamos hacer esa extrapolación de que los oficialismos ganan? Bueno, acá tenemos algunos resultados. ¿Podríamos hacer extrapolación de que los oficialismos ganan a nivel nacional? No necesariamente, no se puede extrapolar lo provincial a lo nacional, porque dijimos que se vota en distintas categorías, muchas veces prevalece la gestión, ¿no?, en la intención de voto, y en este sentido la verdad es que bueno, la situación hace que no se pueda extrapolar, pero sí es cierto que hay un mínimo de correlación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí tenemos al resto de las elecciones. ¿Qué es lo que pasa en términos concretos con lo que ya se votó y la elección nacional? Bueno, por un lado,
lo que tenemos que ver es el peso de los distritos, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta cuando miran resultados de elecciones, cuál es el peso de los distritos. Por ejemplo, todo lo que es el sector sur, todo lo que tiene que ver con Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, todo Neuquén, ¿no? Todo el sur es 5,4% del padrón nacional. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, el oficialismo ganó una elección en Tierra del Fuego, la verdad que el peso de Tierra del Fuego en la conformación del padrón nacional es nada, ¿no? Es decir, es 5,4 todo el sur del país en términos de electores. Esto para ver un poco la dimensión, ¿por qué? Porque lo que ha pasado con todas estas elecciones provinciales es que han generado mucho clima, pero muchas solo sirven para eso, ¿no? Solo sirven para generar clima porque fíjense la participación que tiene cada uno en el total del país. Es decir, que, digamos, donde está el centro de la cuestión justamente es en la zona centro. La zona centro, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que tiene un peso del 66% del padrón nacional. Y ahí es donde se libran de alguna manera todas las batallas. Entonces, en esta extrapolación que nosotros hacemos, la verdad que vemos es que el peso de la zona centro es fundamental. ¿Qué ha pasado hasta ahora? El oficialismo le ha ido bien en distritos muy, muy pequeños y en los distritos más grandes ha tenido un segundo y tercer lugar, con lo cual en los lugares de más peso electoral el oficialismo no ha tenido una gran performance, ¿no? Por eso esta cuestión de decir, bueno, ya está todo dicho, es cierto que hay muchas posibilidades, pero tampoco está todo dicho. ¿Por qué? Bueno, esto no es para que lo miren, se los voy a explicar porque son números muy chiquitos, pero ahí lo que ustedes ven es todos los distritos con el peso que tiene, la cantidad de electores y cuántos votos podría sacar en cada uno de los distritos. ¿Qué es lo que me muestra esto? Lo que me muestra esto es que, de alguna manera, en el 2009, que fue una elección legislativa, el oficialismo sacó 27% de los votos. Estamos muy lejos de eso. ¿Qué pasó en el 2011? Sacó el 54% de los votos. Estamos lejos de eso. ¿De qué estamos cerca? ¿De qué está cerca el oficialismo? Y de poder acercarse a la elección del 2007, donde saca el 45,4% de los votos. Me parece que el objetivo del oficialismo es poder acercarse a esa elección, a la elección del 2007, donde obtiene el 45,4% de los votos. Si nosotros hacemos una extrapolación hoy de los resultados por cada uno de los distritos aproximados, todavía estamos lejos, estamos en el orden del 39%, que de alguna manera también es más o menos lo que indicarían las encuestas, ¿no? Ese 35 más una proyección de indecisos, estaríamos en torno a poder llegar al 40%. No al 45%, ¿no? Todavía de acá a octubre falta y por supuesto que las PASO también son una foto que dan un envión en algún sentido. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el 45% es el número que necesita el oficialismo para no ir al balotaje. El 45%, digo, es el número que necesitaría para no ir al balotaje. Yo creo que está descartada la opción de ganar en primera vuelta con 40-30, porque sí es cierto que el oficialismo va a llegar a 40, pero también la oposición va a llegar a 30. Con lo cual, ese escenario yo diría que está descartado. Sí es cierto que el escenario por el que todos están peleando es por el llegar a 45, donde, bueno, si el segundo tiene 44, de todas maneras no hay balotaje. Entonces, ese me parece que es el escenario que está, en el cual tiene como eje el oficialismo y obviamente también la oposición, porque el cuadro está hecho en función de los votos del oficialismo, porque la oposición no existía en ese sentido, o sea, es más difícil proyectar, es más fácil o se puede proyectar los votos que sacó el Frente para la Victoria en el 2007 y los que sacaría ahora, pero no la oposición, porque en ese momento la oposición era otra, era UNEN, era el radicalismo, o sea, eran otros candidatos, eran otras uniones, y eso es lo que a veces hace tan difícil poder proyectar escenarios en función de lo que pasó, porque la verdad que lo que pasó ya no existe, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay que mirar esto en función de decir, bueno, ni las elecciones provinciales son lo que son porque crean clima, pero crean clima nada más,
y hay que mirar los números de cuánto representa cada uno de los distritos en la conformación del padrón nacional. Ahora, yo creo que también es importante mirar esta situación y es la que de alguna manera nos define a la sociedad hoy en tercios, es decir, hoy hay prácticamente un 30% de gente que quiere que se profundice el modelo, hay un 34% que quiere cambiar todo y otro 34% que dice, bueno, queremos continuar pero cambiar algunas cosas, y me parece que todos los candidatos están a la pesca de ese tercio, ¿no? El giro de Macri de alguna manera en algunas cuestiones va porque tiene fidelizado tal vez ese segmento que quiere el cambio completo y tiene que salir a pescar votos en ese tercio. Lo mismo le pasa a Scioli. Hoy están todos compitiendo por ese tercio de gente que quiere cambiar, pero no quiere cambiar todo, ¿no? Quiere cambiar solo algunas cosas, que sería de alguna manera el cambio justo o en la ancha avenida del medio, que es lo que proponía en algún momento Massa. Entonces, hoy, de alguna manera, lo que podemos decir es que esto está dividido en tercios y ese tercio más indeciso, más que no sabe cuánto le pesa a cada una de las cosas, es el que va a terminar definiendo la elección. ¿Qué es lo que pasó en estas últimas elecciones? ¿Y por qué decide? Y la verdad que más allá de todas las cuestiones político-institucionales y que de alguna manera alimentan un cambio generan una propensión a querer un cambio, también hay mucho de lo que explica esta situación, que es la economía. Es lo que vimos al principio de todo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas en un escenario de una relativa calma económica y política? ¿Qué es lo que dice la gente? Cuando a nosotros nos va mal, en los focus group, ¿no? Cuando a la Argentina le fue mal, no es que deja de crecer al 3 para crecer al 2. Cuando le va mal, le va mal. Entonces, esta relativa calma política y económica hace que la economía sea un eje central. Y entonces, cuando nosotros miramos algunos indicadores en términos de crecimiento, inflación y desempleo en algunos países del Mercosur, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, ¿no? Vemos que aparece oposición. La oposición está ahí, le falta muy poco, pero la verdad que todavía no llega, ¿no? Vemos el caso de Brasil y es un poco lo que le planteábamos hace un ratito, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Cuando la curva de las expectativas cambie. Vemos lo que pasa en Uruguay, vemos lo que pasa en Venezuela. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en Argentina con estos índices de crecimiento, inflación y desempleo, siendo que la economía, la verdad, es un tema central a la hora de este cortoplacismo, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos recién, la verdad que es un poco el tema que define. Entonces, esto en términos a la intención de voto y a qué es lo que ha ido pasando en términos de cambio y continuidad. Vamos a ver algunas otras cuestiones en términos también de alguna cuestión que la gente se plantea y es la gobernabilidad. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Seguramente el Congreso va a dejar de ser una escribanía, ¿no? De alguna manera, y va a haber que consensuar. Por ejemplo, muchas de las cosas que se está hablando ahora son temas de cambios en la economía que implicarían que el próximo presidente tenga aprobada una ley de emergencia económica. Y no es tan fácil pensar que el próximo presidente pueda tener aprobada esa ley de emergencia económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el próximo Congreso? ¿Qué es lo que se define en esta elección? Bueno, tenemos el Frente para la Victoria tiene 83 bancas en juego. ¿Por qué? Porque están renovando la elección del 2011. Fue una muy buena elección para el oficialismo, por lo cual tiene muchas bancas en juego, ¿no? Después aparece la Unión Cívica Radical, UNEN, ¿no? El Frente Amplio Progresista, con 25 bancas, 7 bancas para el espacio del Frente Renovador y muy poco para las bancas del PRO. Es decir, que tiene menos en juego. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, hoy la verdad el Frente para la Victoria tiene mayoría. Lo más probable es que no puedan alcanzar la mayoría, aunque tampoco está tan claro, ¿sí? Es probable
que no esté, o sea, que esté muy peleado el tema en diputados. Vamos a ver bueno, ahora les voy a mostrar una cuenta de diputados. En términos del Senado, el Senado se renueva el de 2009, que fue una mala elección para el oficialismo, con lo cual tiene menos en juego. Entonces, ahí tenemos 9 bancas del Frente para la Victoria y vemos que también en el Senado la situación de lo que tiene en juego y lo que las bancas seguras que tiene le juega bastante a favor. Vamos a ver la cuenta acá de diputados, ¿sí? Donde bueno, vemos los candidatos a diputados del Frente para la Victoria total del país y entonces, de acuerdo a los cálculos que nosotros estamos viendo en función de los últimos números, el oficialismo podría perder 19 de las 83 bancas en juego, ya en ese caso no tendría la mayoría, ¿no? Y quedaría en la Cámara Baja con 111 bancas. Después Cambiemos, que va a conseguir 51 bancas aproximadamente con estos pronósticos y podría ser la segunda minoría. Y si tomamos la alianza UNEM PRO, podríamos tener 101 bancas. Esto también es de acuerdo a, bueno, la sustentabilidad de los espacios y de las alianzas, porque ustedes saben que al día después de la elección hay que ver qué pasa y la verdad sí, que eso es un poco lo que le preocupa a la gente en términos de la oposición, cuán sustentable pueden ser esas alianzas en el tiempo, ¿no? Y entonces muchas veces pasa que se establecen alianzas y resulta que festejan ya en búnkeres separados porque el día de la elección ya pasan a ser 2 fuerzas distintas. Entonces, de hecho, si esa alianza UNEM PRO fuera sustentable en el tiempo y contuviera a todos sus diputados, podría tener 101 bancas contra 111 que tendría el Frente para la Victoria y 26 podría llegar a tener el Frente Renovador. Y obviamente la pelea después por los espacios y por cooptar diputados y senadores de otros espacios para poder tener las mayorías. Y en términos de los senadores, el oficialismo podría ganar 2 lugares, ¿no? Y Cambiemos tendría 12 senadores. Entonces, la verdad que, bueno, ahí vemos la conformación general. Esto, como decíamos, para el oficialismo renueva los votos del 2009, que había sido una muy mala elección. Después hay otra cosa que quería mostrarles y que es un poco el tema de esta cuestión de la cámpora en las listas, ¿no? De tanto que se ha hablado. Nosotros hicimos una recopilación de todas las listas, estuvimos mirando quiénes eran los diputados y senadores que estaban nominados en cada una de las provincias y cuántos tendrían posibilidad de entrar de acuerdo a las proyecciones de voto que hoy tenemos, y serían aproximadamente 17, ¿sí? 14 diputados y 3 senadores, con lo cual, bueno, también ahí hay una concepción, me parece un poco sobredimensionada de cuánto sería el peso en el Parlamento de la Cámpora en torno a la conformación de las listas. Bueno, y después otra cuestión es el tema del Parlasur. Probablemente lo hayan escuchado a la nata el domingo, o sea que mucho de esto que tenía para decirles lo vamos a pasar. La verdad que, a ver, ¿por qué hablamos del Parlasur? Porque en algún momento podía ser un motivo de tracción de boleta, es decir, en esa sábana de boleta grande, cuando se hablaba de que Cristina podía encabezar una de las boletas, bueno, podía ser un factor de tracción. La verdad que hoy no parece que esto sea ningún factor de tracción, tampoco parece que el Parlasur pueda tener miras de funcionar realmente. Uruguay tiene que hacer un cambio en su constitución para realmente empezar a tener presencia activa en el Parlasur, Brasil otro tanto, con lo cual la verdad que es poco probable. Los nombres, digamos, que aparecen en las boletas por los distintos espacios podían pensar que podían ser traccionadores de voto. Hoy la verdad que creo que la gente tiene muy poco claro qué es esto. Y la verdad que uno se pregunta si esto es una nueva salida protegida para gobiernos sospechados de corrupción, ¿no? En bloque, y esta inmunidad que podría darles el Parlasur, y si este es realmente el objetivo del Parlasur. Y bueno, y en algún momento nos preguntábamos a nivel local cómo podía impactar esta
esta nueva parte de la boleta, si podía traccionar votos, si esto podía ser una opción para algunos candidatos para volver a ser candidatos, ¿no? En los oficialismos, digamos, que no tienen reelección. La verdad es que no está muy claro cuál es el objetivo. Y bueno, y después del otro día del programa creo que sí cuánto nos sale, pero tampoco muy claro cuál es el objetivo. Bueno, en términos, digamos, de corto plazo y un poco pasando a un tema, como decíamos, central de todo esto, que en términos de por qué la gente decide el voto y qué peso tiene la economía en términos de la decisión de voto, podemos decir que, bueno, obviamente lo que decíamos antes, que si bien hubo pronósticos muy pesimistas, hoy la verdad que en esos términos la gente no lo vive de esta manera, hay una cierta recuperación, hay una evolución del consumo, obviamente artificial, pero de alguna manera la gente sigue accediendo al consumo y además algo que hablábamos recién también de el peso de lo público y lo privado. Yo creo que algo de lo que le pasa a la Argentina también es que el peso de lo privado ha quedado tan pequeño en términos del peso de lo público que tiene muy poco poder de negociación. Es decir, cuando uno ve que hay entre 15 y 17 millones de personas que reciben un sueldo, un cheque del Estado a fin de mes, en términos de pensiones contributivas, jubilaciones, sueldos de empleados públicos, la verdad es que eso explica gran parte de lo que podría haber obviado explicar hasta ahora, ¿no? Es decir, hay mucho miedo al cambio porque hay mucha gente que depende del Estado. Y esa diferencia de peso entre lo público y lo privado es tan fuerte que la demanda de lo privado no tiene poder de negociación, prácticamente no pesa, no se nota. Bueno, después sabemos que el sector externo va a seguir afectado, que la inflación estará en el orden del 2%, también mantenida, ¿no? De alguna manera, y que la apertura de la cuenta capital también es otro factor clave para lo que resta. Entonces, ¿qué es lo que viene para lo que sigue? ¿Con qué herencia económica? Bueno, un déficit fiscal que estará entre el 6 y el 7% del Producto Bruto, que hoy está financiado fundamentalmente por emisión, alta inflación, apreciación real, que podrá ser entre un 20 y un 30%, cepo cambiario, barreras comerciales, distorsión de precios relativos, que obviamente el factor fundamental son los subsidios, ¿no? Y las tarifas de los servicios públicos y falta de acceso a los mercados financieros. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué pongo esto? Porque de alguna manera, siendo que la economía es un factor central en lo que viene y en la definición del voto de la gente, la verdad es que es muy difícil para los candidatos de la oposición, con esta herencia, poder hablar de su proyecto económico. Y por eso es tan difícil encontrar o que los candidatos hablen de las propuestas en términos de la economía, porque con este diagnóstico lo único que pueden dar son malas noticias. Es decir, si yo hablo del diagnóstico y digo que tenemos un déficit fiscal de 6% del Producto Bruto, la segunda pregunta es qué vamos a hacer para reducirlo, ¿no? Si no vamos a emitir más, algo tenemos que hacer para reducirlo. Si tenemos una sobrevaluación cambiaria de un 20 o un 30%, obviamente que la segunda pregunta también va a ser qué tiene que ver con eso, y ahí entran los titulares, ¿no? Y entonces los economistas dicen que va a haber devaluación, y es muy difícil para cualquier candidato pensar que lo vayan a votar con esas noticias de campaña. Entonces, un poco el eje central, que es el eje en el cual la gente mira para votar, hoy está condicionado porque ninguno de los candidatos puede realmente hablar de economía, porque si muestra este diagnóstico, tiene que mostrar la solución. Y entonces ese eje es el que de alguna manera le está facilitando el camino al oficialismo en una aparente, ¿no? Calma económica y política, que es lo que hace que juegue a favor. Hace que juegue a favor esto, hace que juegue los 17 millones de personas que reciben un sueldo del Estado. Es decir, hay muchas cuestiones que favorecen esta recuperación, digamos, del oficialismo. Entonces, cuando uno mira qué dicen los candidatos, y bueno, por cuestiones, digamos, de personalidad, uno piensa
por lo poco que ha dicho y por algunas cuestiones que Daniel Scioli, digamos, no muestra demasiada intención de desregular la economía. Dice que la inflación va a ir con una disminución lenta. Es decir, dice muy poco y uno cree, un poco por las personalidades de cada uno, que bueno, que Macri podría aplicar una política de esto que se está hablando, ¿no? Más de shock y Scioli más de gradualismo, porque su esencia, digamos, es más de gradualismo. También yo creo que esto es una cuestión que de alguna manera nosotros queremos usar alguna taxonomía, ¿sí? para marcar, ¿no?, dónde estaría cada uno. Yo creo que el tema va a ser la oportunidad que tengan para hacer cada una de las cosas. La verdad que creo que todo va a basarse en si hay oportunidad para hacerlo, lo harán, y si no, esperarán un poco. Y hay que ver, bueno, también con qué capital político arranca cada uno. Lo que yo creo es, independientemente de cómo termine esto en octubre y si vamos o no a un balotaje, el próximo presidente va a tener la mitad del país en contra, sea quien sea, ¿no? Y con un Congreso que, como vimos, tampoco va a ser fácil porque va a estar muy dividido. Entonces me parece que con más razón el tema de pensar qué es lo que van a hacer en cada una de estas áreas tiene más que ver con un tema de oportunidad que con un tema de hoy estar planificando, ¿no?, qué podrían hacer y en qué momento, y esto va a depender mucho del capital político que tengan. Pero digo, me parece que es un tema sobre el cual es una debilidad que hoy tiene la oposición, de que no puede hacer campaña con esto porque todo lo que tiene para decir son malas noticias. Entonces, nadie dice nada. Y en esa moderación de los candidatos moderados que hoy encabezan las encuestas, nos vamos a encontrar con la sorpresa de qué es lo que haría cada uno cuando llegue el momento de hacerse cargo el año que viene, y ahí van a tener que lidiar, cualquiera de los dos que sea, con este cambio de expectativas, ¿no? ¿Qué van a hacer con esas expectativas tan positivas que tiene la gente frente a lo que se van a encontrar con los ajustes que haya que hacer después del 2015? Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar y un poco ese era el escenario que vemos de acá a las PASO y a lo que podría venir de acá a octubre y a eventualmente noviembre. Bueno, muchas gracias.